Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Mi nombre es Juan Carlos y aquí compartiremos historias y vivencias de fe, estudios bíblicos, lecturas de la Biblia, momentos de oración, reflexiones y las transmisiones de nuestra comunidad de fe, Iglesia en Casa, aquí desde Carolina del Norte. Así que comencemos con el episodio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu misericordia, Dios. Gracias porque tú eres el Rey de todo, Señor. En la plenitud de esa palabra, de todo, eres el Rey, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este momento de adoración donde nos reunimos a adorarte, Señor, a exaltar tu nombre, a conectarnos contigo, Señor, a acercarnos a ti, a crear sensibilidad por tu Espíritu, Señor. Espíritu Santo de Dios, continúa glorificándote en medio nuestro. Renuévanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Cambia nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Padre, como hablábamos hace varias semanas atrás, cuando tu palabra recuerda en Isaías, yo cambiaré esos corazones endurecidos, Señor. Cambia nuestros corazones. Cambia lo que tiene que ser cambiado, Señor. Queremos vivir vidas alineadas a ti, a lo que tú has querido y determinado para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, continúa hablándonos. Espíritu de Dios, haznos receptivos a tu palabra. Remueve toda distracción, todo espíritu de mentira, de confusión, Padre, que quiera minar, Padre, la palabra que vamos a compartir en el día de hoy. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén. Aleluya. Esta semana yo estaba meditando sobre un relato bíblico muy conocido y seguía como resonándome en la cabeza, me resonaba, me martillaba bastante durante varios días y no te voy a negar que por un momento pensé, dice, ¿qué más uno puede aprender de este relato que es tan conocido, que una historia tan narrada que desde los niños hasta los adultos constantemente se habla y seguidor de Cristo o no seguidor de Cristo, todo el mundo ha escuchado esa historia? Y entonces yo dije, bueno, de momento pensé que podía compartirlas en el día de hoy con ustedes, pero tenía mis dudas porque hay veces que nos acostumbramos tanto a ciertas historias bíblicas que pasamos desapercibidos las poderosas enseñanzas que cargan, ¿verdad? Porque las repetimos tanto que como que las diluimos y se nos nubla las poderosas enseñanzas que cargan. Entonces recuerdo que iba en mi carro, ¿verdad? Y estaba hablando con Dios y estaba argumentando sobre de eso y sentí en mi corazón lo siguiente y lo anoté porque quise compartirlo con ustedes. En nuestro caminar de fe es tan valioso aprender algo nuevo como repasar aquello que creemos aprendido. Y esa es la realidad. Por eso hoy yo te voy a hablar bajo el título Cuando la fe tiembla y el miedo gana. Cuando la fe tiembla y el miedo gana. Así que quiero que me acompañes ahí en tu Biblia al Nuevo Testamento. Vamos a centrarnos en el Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 14, comenzando en el verso 22 y vamos a leer hasta el 32. Y nos vamos a concentrar ahí, aunque voy a hacer referencias a otros versículos bíblicos, pero quiero que nos enfoquemos ahí. Mateo capítulo 14, verso 22 al 32, debo decir. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Verso 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. 24. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. 25. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. 26. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. 27. Pero Jesús enseguida
Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo. Oye, ese soy yo, voy a hacer un paréntesis. Ese soy yo, y bueno, continuó diciendo, no tengas miedo. Ese soy yo es tan poderoso porque aquí, cuando Jesús dice soy yo, eso se entrelaza a que cuando en el Antiguo Testamento se encontraban en esa conversación de Moisés y Dios y le decía, pero, y Dios le decía, ve y haz lo que te digo. Y él le dice, pero que cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y esta fue la misma respuesta que Dios le dio. Dile que soy yo o yo soy el que te envía. Y por eso este pronunciamiento que Jesús hace aquí es tan importante porque le están diciendo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre el agua. 29. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. 30. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 32. Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Cuando yo meditaba sobre esta historia, yo pensaba en lo fácil que se nos hace juzgar y pasar juicio sobre la incredulidad de Pedro en ese momento, ¿verdad? Porque lo estamos leyendo después del evento, pero no fuimos nosotros los que estuvimos experimentando eso. Y celebramos su valentía y hablamos de su valentía y de la osadía que tuvo de caminar también por encima de las aguas. Nosotros, por alguna razón, por naturaleza, nos vemos más atraídos a enfocarnos en que el hombre se está hundiendo. Y eso es lo que nos llama la atención, porque por un momento sintió un rafagón y se pensó que estaba abandonado y estaba solo en el agua. Y a veces tú y yo hacemos como Pedro y los discípulos en la tormenta, que nos encontramos en situaciones donde nos sentimos que Dios no está presente o que no está manifestándose en nuestras vidas. Aunque sabemos y lo predicamos y lo hablamos, que en teoría que Él está con nosotros. Nuestras emociones, preocupaciones y temores lo que hacen es que nos hacen sentir como si estuviésemos solos, ¿verdad? Las circunstancias que podamos estar viviendo en ese momento. Y si somos sinceros, hacemos esto con más frecuencia de lo que nos atrevemos a admitir, que nos sentimos, luchamos con esos sentimientos. Es más, lo hacemos en nuestra vida diaria. Y te voy a compartir varios ejemplos cuando nosotros podemos hacer esto, de sentirnos abandonados, que Dios no está presente y Dios no está manifiesto, aunque confesamos y decimos que creemos firmemente que Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Entonces, ¿cuándo lo hacemos en nuestro diario vivir? Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a unas crisis de esas que llegan como un rafagón así de imprevisto, sin avisar, porque es fácil cuando uno se está preparando para un evento, ¿verdad? Pero cuando llega de repente, bueno, pues eso es otra situación. Cuando te llega un diagnóstico médico que tú no te estabas esperando o te llega la pérdida de un empleo, lo cual es la fuente de tu ingreso y tú estás contando con eso o experimentas una traición. Hablábamos durante la adoración de este asunto del perdón, ¿verdad? Y específicamente cuando hay una traición envuelta o recibimos una mala noticia. En resumen, es cualquier evento inesperado que provoca que nuestra fe sea sacudida. De eso yo te estoy hablando. En esos momentos que en lugar de nosotros recordar que Dios está con nosotros, nuestra primera reacción tiende a ser el miedo y la desesperanza, ¿verdad? Y nos sentimos como desprovistos. Tal y como hicieron estos discípulos en la barca, cuando nosotros hacemos es que nos enfocamos más en la tormenta que en la presencia de Dios en nuestras vidas. Otro ejemplo que quiero compartir el día de hoy contigo es cuando nuestras oraciones parece que no tienen respuesta, parece que están cayendo en oídos sordos. Y nosotros oramos y nosotros esperamos, pero nosotros no vemos una respuesta inmediata o a la velocidad que nosotros nos gustaría que fuese manifiesta y comenzamos a dudar.
Y entonces comenzamos a cuestionar y nos preguntamos, la primera pregunta que nos hacemos muy repetidamente es que ¿será que Dios no me está escuchando? ¿Será que Dios no está presente en mi vida como yo creo que está presente? Entonces, pero Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua y aún así él dudó cuando sintió el viento. Mira qué interesante eso. De la misma manera, entonces nosotros podemos haber visto a Dios obrar en nuestras vidas anteriormente en algún momento, pero por un nuevo desafío se nos nubla el entendimiento y olvidamos esa fidelidad que Él nos prometió que iba a ser manifiesta. Y entonces comenzamos a añorar al Dios de ayer en vez de enfocarnos en su obra de hoy, en la que está manifestando en el día de hoy. En estos días, no voy a revelar, voy a contar el milagro, pero no el individuo para, ¿verdad? No tirarlo al medio, como decimos nosotros. Escuchaba a alguien, mira, fue ayer, voy a dar un poquito más de contexto. Ayer escuchaba a alguien que me estaba hablando con mucha nostalgia sobre su adolescencia y cómo la añoraba, ¿verdad? Me estaba hablando de su etapa de crecimiento y lo mucho que él la disfrutó, pero con una nostalgia increíble. Y yo le dije, era feliz y no te dabas cuenta, a lo cual él asintió, sí, es verdad, así mismo me sentí, así mismo me siento ahora. Pero yo me quedé reflexionando sobre esa conversación que tuve y yo dije, el problema de hacer eso es que nosotros no nos damos cuenta y se nos pierde el Dios que está obrando en el presente por estar añorando el Dios que experimentamos ayer. Y eso nos quita el enfoque totalmente. Andamos soñando, oh no, yo recuerdo cuando yo tuve una manifestación de Dios bien fuerte en una experiencia que tuve allá en el... Había un personaje cómico que hablaba de los años así, allá en el 1830. Y lo añoramos y añoramos y no nos damos cuenta, no nos estamos saboreando la poderosa temporada que podamos estar viviendo y no ni siquiera pasamos en apercibimiento de eso. Y quiero continuar con otro ejemplo. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestras propias fuerzas en lugar de descansar en Dios. Y pienso sobre lo mucho que nos gusta a nosotros hacer esto, porque intentamos resolver nuestros problemas sin orar, sin buscar la dirección de la palabra del Señor y sobre todas las cosas sin depender del Espíritu Santo. Y eso es peligroso. Cuando tú intentas resolver todos tus asuntos sin tener a Dios en tu ecuación. Y Pedro, precisamente eso fue lo que le pasó. Comenzó a hundirse cuando dejó de enfocarse en Jesús y trató de manejar la situación por él mismo. Porque la Biblia relata y acabamos de leer que él miró y ahí trató como que de él tomar control del asunto en vez de mantener su mirada fija en aquel que le había dicho ven y camina. Entonces, esto me lleva a preguntarte en el día de hoy, ¿será que tú te estás hundiendo porque no estás enfocado en lo que deberías de estar enfocado? En vez de enfocarte en el Señor, estás escogiendo enfocarte en lo que tú crees o en lo que yo entiendo que es correcto para mi vida. Y entonces me gusta mucho lo que dice el Salmo 25:15, cuando dice, mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Aleluya. Entonces, hay unas señales que tú y yo podemos experimentar que nos estamos olvidando de Dios o estamos olvidando a Dios. Yo recuerdo que cuando cuando se estaba acabando el otoño del año pasado, yo estaba cortando el césped y ya yo llevaba más de una hora en ese asunto. Entonces yo recuerdo que yo estaba en la esquina extrema, que casi no se ve desde aquí, que pasa allá y se dobla para la calle, que ese es el punto perdido de allá, pero nosotros también lo recortamos porque ya no tiene árboles. Y yo recuerdo que yo estaba en aquella esquina y cuando iba con el tractor que iba camino a esa dirección, yo dije, bueno, ya llevo un ratito, ya el podcast que estaba oyendo ya se había acabado y todo eso. Y yo decía, ya llevo un ratito, pero me falta este cantito, así que lo voy a hacer rápido. Es más, la semana pasada yo estaba aquí mismo, y yo estaba con el blower soplando y barriendo esto aquí, y yo veía
como ya le estaba bajando la intensidad al viento que soplaba, como que ya no estaba soplando igual. Y, y se apagó. Igual me pasó que allá abajo se me apagó el tractor. Y yo dije, si yo hubiese escuchado las señales, que ya yo sabía, ya llevaba más de una hora, el tanque más o menos dura una hora, y yo lo que tenía que haber hecho en el tractor, guiar hasta acá y haberle puesto gasolina, pues no, pues allá abajo se me apagó. Entonces tuve que bajarme y caminar y caminar y caminar. Y el problema no fue el caminar, el problema es que es cargar el tanque de gasolina cuando está lleno, que pesa mucho, y llevarlo hasta allá, hasta aquella esquina para rellenar el tanque. Hay señales en nuestras vidas que nos avisan que nos estamos desconectando de Dios. Y el peligro es ignorarlas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas de esas señales? Mira. Hacemos una pausa en el episodio de hoy para recordarte que puedes encontrarnos en las redes sociales bajo Pastor Juan Carlos Vázquez. Estamos en la mayoría de las redes sociales y me gustaría conectar contigo. Regresemos al episodio. Nuestras preocupaciones son mayores que nuestra fe. Cuando tú te encuentras en tu vida y tú estás experimentando que la preocupación que tú estás viviendo por cualquier decisión que tengas que tomar o experiencia de vida que estés teniendo, se vuelve como abrumadora, significa que tienes que evaluarte porque te estás olvidando de la manifestación de Dios. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se preocupen por nada. Me bendice este versículo cuando nos recuerda, mira, no te preocupes por nada, porque nada es nada. No te preocupes por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros vivimos constantemente preocupados y sin paz, eso es una señal que hemos quitado la mirada de Jesús y estamos confiando en nuestras propias habilidades o estamos confiando en nuestras propias circunstancias más que en su presencia y no descansamos. No descansamos en Él, en que Él tiene el control de todas las áreas de nuestras vidas. Otra cosa, dejamos de buscar a Dios en oración y dejamos de estudiar su palabra y leer su palabra y comenzamos a buscar soluciones en sabiduría humana o en ChatGPT. Entonces nos desviamos. En vez de preguntarle al Señor, tú sí que sabes lo que es mejor para mi vida, tú sí que sabes lo que yo debo de hacer. ¿Qué decisión yo debo de tomar? ¿Qué paso debo de tomar? ¿Me lanzo o no me lanzo? ¿Hago o no hago? ¿Me quedo quieto o me muevo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Llamo aquí o no llamo? Señor, revélame porque tú me conoces antes de que yo fuese formado en el vientre de mi madre. ¿Cómo aquel que te conoce mejor que nadie, mejor que tú mismo, no va a saber cuál es la respuesta de lo que tú necesitas en tu vida, ¿verdad? Cuando nuestra vida de oración y de lectura bíblica disminuye, es porque inconscientemente comenzamos a depender de otras cosas que no son Dios. Inconscientemente lo hacemos. Entonces, ¿qué es el peligro de esto? Que la falta de intimidad con Dios nos hace vulnerables a dudar de su presencia. Mientras más desconectado tú estés de Dios, más vas a dudar de su presencia en tu vida. Otro ejemplo es que nos sentimos solos, aunque Él ha prometido que iba a estar con nosotros, ¿verdad? Y ahí te lanzo el versículo de Isaías que nos recuerda en Isaías 41:10 que dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, ¿verdad? Esa promesa que hemos cubierto aquí en varias veces. Entonces, a veces nuestra percepción de lo que estamos experimentando nos hace sentir abandonados, nos hace sentir olvidados, nos hace sentir desconectados de Dios cuando en realidad Él sigue presente. Porque Él se mantiene presente e inmovible, ¿verdad?
somos nosotros los que nos tambaleamos y tomamos direcciones distintas. Otra cosa es que decidimos dar un paso de fe. Mira qué interesante esto. Tú y yo decidimos dar un paso de fe y a la misma vez quitamos la mirada de Jesús. Suena como una contradicción, pero estamos expuestos de hacer eso y lo hacemos constantemente en nuestras vidas. Pedro empezó bien, ¿verdad? Porque empezó a caminar. La Biblia dice que comenzó a caminar por el agua, pero tan pronto quitó la mirada de Jesús, se hundió. Entonces, nos pasa lo mismo cuando tú y yo damos paso de fe y luego nos enfocamos en los problemas en vez de lo que Dios dijo. En vez de lo que Dios dijo. Yo siempre he enseñado a través de los años que una cosa que yo necesito es que Dios me diga, haz algo. Y yo cierro los ojos y me lanzo. Tenga o no tenga, o vaya conmigo o no vayan, pero yo me lanzo en obediencia. Me guste o no me guste, quiera o no quiera, me lanzo en obediencia. Cierro los ojos porque si Él llama, Él tiene que encargarse de los detalles, ¿verdad? Nosotros necesitamos una fe que se mantenga firme aun cuando el viento esté fuerte. Porque cuando el Señor te llama y te lanza un reto, van a venir vientos fuertes. Eso es parte del paquete. Nunca se me olvida la historia que conocimos, ¿verdad? La pastora aquella que conocimos, que fuimos, estábamos buscando una cosa para los niños y ellos lo pusieron en Facebook Marketplace y fuimos a la casa de ellos, no sabíamos nada de ellos, no los conocíamos. Y ella nos estaba contando, hablando de que ella quería regresarse a Nueva York, porque ella era de Nueva York y que ella ya como que era feliz y todo, le encantaba. Y ella decía, ¿ah? Ajá, que era una pastora. Sí, no sabíamos que era una pastora. Y entonces ella decía que se quería regresar a Nueva York con su familia y qué sé yo ni qué. Y ella decía, pero me da miedo que en el camino Dios me rompa el carro y me explote una goma y no llegue. Mira, Hebreos 12:2 dice, nosotros nos reímos un montón cuando ella nos dijo eso, pero Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. ¿Verdad? Hago un paréntesis, volviendo a la broma, no, nos causó mucha gracia, pero no es que Dios anda buscando cómo cortarte o dañarte el carro, o así no opera Dios, ¿verdad? Solo esa era la interpretación que ella tenía de el por qué no se podía ir. Entonces, yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué área de tu vida has sentido que Dios está distante? Cuando tú analizas tu vida, ¿en qué área es donde tú sientes que Dios no está presente? Y yo quiero que hoy evalúes en qué área de tu vida tú necesitas volver a fijar tu mirada en Jesús. ¿Qué área tú necesitas enfocarte y alinearte, verdad? Y si has dejado, si te estás dejando que el miedo te controle, que la ansiedad te controle, que las preocupaciones te controlen, que lo desconocido te controle, que te hagan sentir que Dios no está presente, que Dios está lejos, hoy es un buen momento para recordar que Él sigue estando contigo, aunque tú no lo sientas, aunque tú parezca que no tienes percepción de la manifestación de Él en el aquí y en el ahora. Mira, yo quiero compartir unas recomendaciones rápidas contigo. Haz memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, lleva un diario de oración o de testimonio para recordar que Él es fiel antes, durante y después. Y Él lo va a volver a hacer en tu vida, porque Él es así, ¿verdad? A mí me encanta esta nueva generación que hayan abrazado esta práctica y ellos tienen esos diarios donde toman anotaciones y escriben sus cositas, ¿verdad? Yo lo he adoptado a través de mis prédicas porque las escribo y las guardo. Tengo años y años de prédicas y de vez en cuando me gusta sentarme a volverlas a leer o las escucho, ¿verdad? O veo los videos y yo digo, wow, a la verdad que podía ser que yo no sentía que Dios estaba presente en ese momento y veo la manifestación de Dios. Porque yo no estoy exento de esto que estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Otra recomendación que tengo es que toma la decisión diaria de poner tu mirada en Jesús y no en la tormenta, ¿verdad?
Así como Pedro tuvo que mirar a Jesús para caminar sobre el agua, nosotros también debemos de enfocarnos en Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia y a través de la adoración. La adoración es tan importante porque nos desarma delante de Dios, ¿verdad? Yo concluyo con esto. Cuando sientas que tu fe tiembla y el miedo gana, es cuando más agarrado tú y yo necesitamos estar de Jesús. Cuando tú sientas esa señal, como la señal de que yo llevaba 1 hora cortando la grama, sabiendo que el tanque se acababa en 1 hora, o cuando vi que el blower empezó a bajar la intensidad, ya esas eran mis señales y yo tenía que haber actuado para evitar que se me apagara el blower y me quedara sin gasolina allá abajo, ¿verdad? Entonces, cuando tú sientas que tu fe está tambaleando y cuando el miedo tú veas que es como más fuerte o la preocupación es más fuerte o la indecisión es más fuerte o la confusión es más fuerte, esa es la señal que tú debes decir, espérate, que estoy desenfocado, déjame agarrarme y déjame descansar en Jesús. Pues al final, como Pedro hizo, Él nos extenderá su mano y nos sacará del agua que nos está ahogando. Y tan pronto volvamos a la barca, que eso es lo que la Biblia relata. La Biblia relata que tan pronto Él lo agarró del brazo y lo subió a la barca, la tormenta cesó. Aleluya. Puestos de pies. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por tu presencia. Gracias por recordarnos, Señor, que a veces sin darnos cuenta, inintencionalmente, Señor, nos desenfocamos y dejamos de mirarte a ti. Y dejamos de creer en lo que tú has dicho. Y dejamos de hacer lo que tú nos has ordenado. Y la confusión llega a nuestra vida y el desespero llega a nuestra vida. Y las preguntas llegan a nuestra vida. Y los cuestionamientos comienzan a asomarse, Señor. Y hoy tú nos recuerdas que debemos de estar pegados a ti como tal, y dice la Escritura, como la vid, Señor, y los pámpanos, Señor, pegaditos a ti. Porque sin ti nada podemos ser y nada podemos hacer. Y no somos nada y no seremos nada. Y las decisiones que tomemos son erráticas y producen resultados cortos y no permanentes como tú quieres que sean. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por recordarnos que tú quieres estar presente en cada momento de nuestra vida, en cada detalle, Dios. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres un Dios del presente. Sí, escribiste nuestras historias en el pasado, sí, estuviste en el pasado, pero ya eso pasó. Tú quieres sostener una relación constante y diaria, Señor. Cada minuto, cada segundo, quieres estar presente en nuestras vidas. Gracias porque tú nos recuerdas que debemos de afinar, Señor, nuestra percepción, nuestros oídos, Señor, espirituales para observar, Señor, y para escuchar, Señor, tu palabra y lo que debemos de hacer. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, cada persona que escucha mi voz y escucha esta palabra. Gracias, Señor, porque es una semilla que bendice y una semilla que se expande. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, por cada vez que hemos dejado de mirar, Señor, dejado de mirarte, dejado de estar enfocados en ti y hemos confiado en nuestra propia interpretación y en nuestra propia sabiduría y en nuestras propias conclusiones, Señor, olvidando, Señor, que tú eres aquel que sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastorjuancarlos.com o iglesiacasanacion.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.